Ciudad de Panamá, Lideamento 175. El gimnasio Los Mañaneros estaba en plena actividad aquella tarde de jueves. El sonido de los guantes golpeando los sacos pesados, el ritmo constante de las cuerdas de saltar, rebotando contra el piso de cemento, el olor penetrante del sudor mezclado con linimento. Era un gimnasio de barrio, sin pretensiones, sin equipamiento lujoso, solo 4 paredes de concreto, un ring desgastado en el centro, algunos sacos colgando de cadenas oxidadas y boxeadores con hambre de gloria. En una esquina del gimnasio, Roberto Durán trabajaba en el saco pesado. 24 años de edad, y 1,70 m de altura, 65 kilogramos de músculo compacto y furia contenida. Sus puños golpeaban el saco con un ritmo hipnótico, cada impacto produciendo ese sonido seco y contundente que solo los verdaderos pegadores pueden crear. Lo llamaban manos de piedra y no era un apodo decorativo ni una exageración publicitaria. Era una descripción literal de lo que sus puños hacían a los cuerpos de sus oponentes. Durán llevaba 32 peleas profesionales, 32 victorias, 26 por nocaut. 0 derrotas, ningún empate. En el boxeo panameño, ya era una leyenda. En el boxeo mundial, estaba a punto de convertirse en una, pero aquella tarde de jueves, Roberto Durán no estaba pensando en campeonatos mundiales, ni en la fama que vendría. Estaba concentrado en lo que siempre lo había mantenido con vida en las calles de El Chorrillo, el barrio más duro de Panamá. Golpear primero, golpear duro, no dejar que nadie te vea débil. Si quieres descubrir cómo terminó este encuentro legendario y conocer por qué Roberto Durán se convirtió en la pesadilla de cualquiera que se atreviera a retarlo, quédate hasta el final de esta historia. No te arrepentirás. La puerta del gimnasio se abrió con un golpe fuerte que hizo que varios boxeadores detuvieran su entrenamiento y miraran hacia la entrada. Un hombre entró caminando con esa arrogancia exagerada que solo tienen aquellos que nunca han sido realmente golpeados en la vida. Alto, aproximadamente 1,85 m, musculoso, con el físico de alguien que pasaba más tiempo mirándose al espejo que entrenando en serio. Vestía ropa cara, una camisa de seda apenas abierta para mostrar cadenas de oro gruesas alrededor del cuello, zapatos italianos brillantes que no tenían lugar en un gimnasio de boxeo donde el piso estaba manchado de sudor y sangre. Su nombre era Carlos Mendoza, hijo de un empresario adinerado de la ciudad. Había peleado algunas peleas amateur, había ganado algunas por decisión y algunas por nocaut contra oponentes cuidadosamente seleccionados que no representaban ningún peligro real. Pero en su mente, en la burbuja protegida en la que vivía gracias al dinero de su padre, se veía a sí mismo como un gran boxeador, como alguien destinado a la grandeza. Mendoza caminó directamente hacia el centro del gimnasio, sus ojos escaneando el lugar hasta que encontraron lo que buscaba: Roberto Durán. Todavía trabajando en el saco pesado, todavía concentrado, todavía sin prestarle atención. Esto molestó a Mendoza más que cualquier otra cosa. Estaba acostumbrado a ser el centro de atención donde quiera que fuera. El hijo del rico, el guapo, el que todas las mujeres miraban y todos los hombres envidiaban. Durán, gritó Mendoza, su voz resonando por todo el gimnasio. Roberto no se detuvo. Continuó golpeando el saco. Izquierda, derecha, gancho, uppercut. El ritmo nunca se rompió. Mendoza se acercó más, ahora a solo 3 metros de distancia. Roberto Durán, te estoy hablando. Esta vez, Durán se detuvo, pero no se giró de inmediato. Primero, lanzó un último gancho al saco, tan fuerte que la cadena de la que colgaba vibró audiblemente. Luego, lentamente, se giró para mirar a Mendoza. Los ojos de Roberto Durán eran negros, profundos, sin ninguna emoción visible, excepto una especie de hambre primitiva que hacía que la mayoría de las personas se sintieran incómodas. No era odio, no era enojo, era algo más peligroso, una completa indiferencia hacia el sufrimiento que podía causar. ¿Qué quieres?, preguntó Durán, su voz baja,
casi un gruñido. Mendoza sonrió, esa sonrisa arrogante de alguien que no entiende con quién está hablando. He escuchado mucho sobre ti, Durán. Dicen que eres el mejor de Panamá. Dicen que tienes manos de piedra. Dicen que nadie puede aguantar tus golpes. Durán no respondió. Solo esperó. Pero yo creo que es puro cuento, continuó Mendoza, elevando su voz para que todos en el gimnasio pudieran escuchar. Creo que peleas contra taxistas y vendedores de frutas. Creo que nunca has enfrentado a un boxeador real, con técnica verdadera. El gimnasio había quedado completamente en silencio. Todos los entrenamientos se habían detenido. Aproximadamente 20 personas, boxeadores, entrenadores, sparring partners, todos miraban la escena desarrollándose. Algunos conocían a Mendoza, conocían su reputación de bocón protegido por el dinero de papá. Otros simplemente sabían que estaban a punto de presenciar algo que recordarían por el resto de sus vidas. Mendoza dio un paso más cerca de Durán. Así que vine aquí personalmente, para hacerte una propuesta. Tú y yo en este ring ahora mismo, sin guantes de 16 onzas para protegerte, guantes de 8 onzas, como pelea real. 3 rounds. Y cuando te noquee, cuando todos vean que Roberto Durán no es nada especial, entonces toda esta ciudad sabrá la verdad. Hubo un murmullo entre los presentes. Nadie podía creer lo que estaban escuchando. Este niño rico acababa de desafiar a Roberto Durán, el hombre que había dejado inconscientes a boxeadores profesionales experimentados, el hombre que peleaba como si cada combate fuera una guerra a muerte. Durán se quitó lentamente los guantes de entrenamiento que llevaba puestos. Sus manos quedaron expuestas, envueltas en vendas blancas manchadas de sudor. Eran manos grandes para alguien de su tamaño, con nudillos que parecían haber sido formados golpeando concreto. Se acercó a Mendoza hasta que estuvieron cara a cara, aunque Durán tenía que mirar ligeramente hacia arriba debido a la diferencia de altura. ¿Estás seguro?, preguntó Durán, su voz todavía baja, todavía calmada, pero con algo debajo de la superficie que hizo que incluso Mendoza dudara por un segundo. Pero el orgullo es una droga poderosa y Mendoza estaba completamente intoxicado con él. Completamente seguro, a menos que tengas miedo. Durán sonrió. No fue una sonrisa agradable. Fue la sonrisa de un depredador que acaba de recibir permiso para hacer lo que más le gusta. Está bien, dijo Durán, pero no 3 rounds. Un round. 3 minutos. Si todavía estás de pie después de 3 minutos, gana. Si no estás de pie, yo gano. ¿Aceptas? Mendoza se rió, interpretando esto como una señal de que Durán quería terminar rápido porque tenía miedo de un combate largo. Acepto. Prepárate para ser humillado, manos de piedra. Los siguientes 10 minutos fueron un torbellino de actividad. Los entrenadores del gimnasio despejaron el ring. Alguien fue a buscar guantes de 8 onzas. Otro fue a buscar protectores bucales. Un tercer hombre se ofreció como árbitro improvisado. Mendoza tenía su propio equipo. 2 tipos que claramente eran más guardaespaldas que entrenadores, pero que procedieron a ayudarlo a vendarse las manos y ponerse los guantes como si supieran lo que estaban haciendo. El entrenador de Durán, Plomo, un hombre de unos 60 años que había visto miles de peleas en su vida, se acercó a Roberto mientras le vendaba las manos. «Roberto», dijo en voz baja, «este tipo es un idiota, pero viene de dinero. Si lo lastimas demasiado, su padre podría causar problemas. Podría llamar a la policía, podría hacer que te suspendan, podría arruinar tu carrera». Durán miró a Plomo con esos ojos negros sin emoción. «No voy a matarlo, Plomo. Solo voy a enseñarle por qué no se debe hablar sin respeto». Plomo suspiró, sabiendo que era inútil intentar razonar con Roberto cuando tenía esa mirada. Terminó de vendar las manos en silencio y ayudó a Durán a ponerse los guantes de 8 onzas. Ambos hombres subieron al ring. El contraste era notable. Mendoza, alto, musculoso de gimnasio, moviéndose con la confianza exagerada de alguien que nunca ha sido realmente probado. Durán, más bajo, más compacto,
moviéndose con la economía de movimiento de un depredador natural. El árbitro improvisado los llamó al centro del ring. Escuchen, esto es solo sparring entendido. Nada de golpes bajos, nada de cabezazos. Si alguien se cae, paro la pelea. ¿Está claro? Mendoza asintió con entusiasmo. Durán no dijo nada. Solo miró fijamente a Mendoza. Toquen guantes y a sus esquinas. No hubo toque de guantes. Mendoza extendió sus guantes, pero Durán simplemente se dio la vuelta y caminó a su esquina. El árbitro miró nerviosamente alrededor del gimnasio. Las 20 personas presentes estaban completamente en silencio, todos apretados alrededor del ring, todos sabiendo que estaban a punto de presenciar algo especial. ¿Listos?, preguntó el árbitro. Mendoza levantó sus guantes, adoptando una postura de boxeo clásica perfecta de manual. Durán simplemente se paró allí, manos arriba, pero relajadas. Su postura parecía casi descuidada en comparación. Tiempo. Lo que sucedió en los siguientes 45 segundos se convertiría en leyenda en el gimnasio Los Mañaneros, una historia que sería contada y recontada durante décadas. Mendoza salió de su esquina con confianza, rebotando ligeramente sobre sus pies, lanzando algunos jabs para medir la distancia. Eran golpes rápidos, técnicamente correctos, exactamente lo que enseñan en los libros. Durán no se movió, solo observó, sus ojos negros siguiendo cada movimiento de Mendoza como un halcón observando a un ratón. Mendoza, interpretando la inmovilidad de Durán como miedo o incertidumbre, se sintió más confiado. Lanzó una combinación, jab, directo de derecha. Los 2 primeros golpes rozaron la guardia de Durán. El tercero fue bloqueado fácilmente. ¿Eso es todo lo que tienes?, se burló Mendoza. Pensé que eras manos de piedra. Fue el último error que cometería en esa pelea. Roberto Durán se movió. No fue un movimiento grande, ni dramático. Fue un simple paso hacia adelante, cerrando la distancia entre él y Mendoza en una fracción de segundo. Y entonces golpeó. El primer golpe fue un gancho de izquierda al cuerpo, justo debajo de las costillas de Mendoza. El sonido fue como un bate de béisbol golpeando un saco de arena. Mendoza sintió como si todos los órganos en su torso hubieran sido desplazados simultáneamente. Antes de que pudiera siquiera procesar el dolor, el segundo golpe llegó, un uppercut de derecha que viajó apenas 15 centímetros, pero llevaba toda la fuerza del cuerpo de Durán detrás de él. El guante conectó con la barbilla de Mendoza con un sonido enfermizo, como una rama seca rompiéndose. Los ojos de Mendoza se pusieron en blanco. Sus piernas se doblaron. Su cuerpo completo perdió toda tensión muscular. Cayó hacia atrás, sus brazos colgando sin vida a sus costados, y golpeó la lona del ring con un ruido sordo que hizo que todos en el gimnasio hicieran una mueca. El árbitro inmediatamente se arrodilló junto a Mendoza, levantando su mano, dejándola caer. No hubo resistencia. Estaba completamente inconsciente. «Pelea terminada», gritó el árbitro, haciendo señas frenéticas para que trajeran agua. Durán simplemente se giró y caminó a su esquina, donde Plomo lo esperaba con una toalla. Desde el momento en que el árbitro dijo «tiempo» hasta el momento en que Mendoza golpeó el piso inconsciente, habían pasado exactamente 45 segundos, ni siquiera un minuto completo del round de 3 minutos acordado. Los guardaespaldas de Mendoza subieron rápidamente al ring, junto con Plomo, que había visto demasiados knockouts en su vida para entrar en pánico. Echaron agua en la cara de Mendoza, lo abofetearon suavemente, intentaron hacerlo volver en sí. Tomó casi 2 minutos completos antes de que los ojos de Mendoza se enfocaran nuevamente. Cuando finalmente lo hicieron, lo primero que vio fue el techo del gimnasio. Lo segundo fue las caras preocupadas de sus guardaespaldas, mirándolo desde arriba. «¿Qué pasó?», murmuró, su voz pastosa, confundida. Uno de sus guardaespaldas miró hacia donde Durán estaba sentado en su esquina, bebiendo agua como si nada hubiera pasado. «Durán pasó», dijo simplemente.
Le tomó a Mendoza otros 5 minutos poder sentarse sin ayuda. Le tomó 10 minutos poder bajarse del ring. Cuando finalmente estuvo de pie, tambaleándose ligeramente, con sus guardaespaldas sosteniéndolo por cada brazo, miró hacia donde Durán estaba. Roberto Durán había vuelto al saco pesado, trabajando en el mismo ritmo constante que tenía antes de que Mendoza llegara. Como si los últimos 20 minutos nunca hubieran sucedido. Mendoza abrió la boca para decir algo, pero ninguna palabra salió. ¿Qué podía decir? Había llegado prometiendo humillar a Roberto Durán y había terminado inconsciente en el piso del ring en menos de 1 minuto. Sus guardaespaldas lo ayudaron a salir del gimnasio. Nadie dijo una palabra mientras se iban. El silencio era más elocuente que cualquier burla o insulto. Cuando la puerta finalmente se cerró detrás de ellos, el gimnasio explotó en conversación. Todos hablando a la vez, reviviéndolo, cada uno contando su versión de lo que acababan de presenciar. Pero Roberto Durán no participó en ninguna de esas conversaciones. Continuó trabajando en el saco pesado, sus puños golpeando con ese ritmo hipnótico, como si nada hubiera interrumpido su entrenamiento. Plomo se acercó después de unos minutos, observando a su peleador trabajar. «Pudiste haberlo matado», dijo Plomo en voz baja. Durán no dejó de golpear, pero no lo hice. Fuiste fácil con él. Ahora Durán se detuvo. Miró a Plomo con esos ojos negros. Plomo, si hubiera sido difícil con él, estaría en el hospital ahora mismo. Ese tipo nunca había sido golpeado de verdad en su vida. Nunca había sentido lo que es recibir un golpe de alguien que realmente sabe golpear. Le di una lección, nada más. Ahora sabe que el boxeo no es un juego. Ahora sabe que hay niveles en esto. Tal vez le salvé la vida. Tal vez ahora pensará 2 veces antes de subirse a un ring con alguien que realmente puede lastimarlo. Plomo asintió lentamente, entendiendo la sabiduría detrás de las palabras. ¿Y si vuelve? ¿Y si trae problemas? Policía, abogados. Durán sonrió. Esa sonrisa de depredador. No volverá, Plomo. Los tipos como él, cuando finalmente son humillados de verdad, se esconden. No vuelven. Su orgullo es lo único que tienen, y acabo de quitárselo. Lo último que querrá es que más gente sepa lo que pasó hoy. Durán tenía razón. Carlos Mendoza nunca volvió a los mañaneros. De hecho, nunca volvió a ningún gimnasio de boxeo. La historia de lo que sucedió ese día se propagó por el circuito de boxeo panameño como fuego en pasto seco, pero Mendoza nunca la confirmó ni la desmintió. Simplemente desapareció del mundo del boxeo por completo. Para Roberto Durán, fue solo otro día de entrenamiento, otra persona que había aprendido la diferencia entre hablar de boxeo y realmente boxeo. Pero para todos los demás que estuvieron presentes ese día, fue la confirmación de algo que ya sospechaban. Roberto Durán no era solo un buen boxeador. Era algo diferente, algo peligroso, algo que el mundo del boxeo internacional pronto conocería como Manos de Piedra. 2 años después, en 1977, Roberto Durán se convertiría en campeón mundial de peso ligero, derrotando al gran campeón escocés Ken Buchanan. Defendería ese título 12 veces antes de subir de categoría. En 1980, derrotaría al legendario Sugar Ray Leonard para ganar el título mundial de peso welter, en lo que muchos consideran una de las mejores actuaciones de la historia del boxeo. A lo largo de su carrera, Durán pelearía de 9 veces, ganando 100. Enfrentaría a 4 de los mejores boxeadores de todos los tiempos en su peso: Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns, Marvin Hagler y Wilfred Benítez. Ganaría títulos mundiales en 4 divisiones diferentes, algo que muy pocos boxeadores han logrado jamás. Pero para aquellos que estuvieron en el gimnasio Los Mañaneros aquel día de 1975, no necesitaban ver campeonatos mundiales para saber que Roberto Durán era especial. Ya lo habían visto.
Habían visto 45 segundos que les dijeron todo lo que necesitaban saber sobre Manos de Piedra. Si esta historia te impactó y te hizo reflexionar sobre la diferencia entre la arrogancia y la verdadera confianza, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que el respeto se gana, no se exige. Déjame en los comentarios qué lección te llevas de este encuentro legendario. Nos vemos en el próximo video con más historias increíbles del mundo del boxeo.